Bienvenidos una vez más a nuestro punto de encuentro, programa número 14. ¿Cómo les va, mis compañeros y amigos? ¿Todo bien? Bueno, estuvimos bastante claros, anunciamos, ahora lo vamos a presentar a cada uno, pero habíamos anunciado que íbamos a empezar hace media hora, pero se nos complicó técnicamente y después nuestro querido compañero y amigo Adrián tuvo que cerrar un negocio que tenía entre manos, con lo cual no se pudo empezar lamentablemente a las 9, empezamos 9:30, ¿sí? Muy bien, hay gente que nos está escuchando en vivo ya, ¿eh? Ya les cuento que nos están escuchando en vivo, muy bien. Bueno, vamos a presentar acá esta mesa virtual que tenemos todos los lunes a la noche. Primeramente vamos a saludar a mi querido amigo y ex compañero de la primaria, mi querido amigo Adrián Bustamante. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué haces, Albert? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Y acá, todavía en esta cuareterna, cansado de esta cuareterna, cuareterna inútil, miraba que suspendieron el Sarmiento. ¿Qué está pasando en el Sarmiento? Y la empeoraron. Casos. Y la empeoraron porque en la estación estaban los manteros y todos los pasajeros que no pueden ir en el Sarmiento, están todos amontonados. Era un hormiguero la plaza Miserere Square. Mi querido amigo, creo que encontraron gente con COVID, por eso han suspendido, pero no te puedo decir, porque no tengo chequeada la información. Y aparte, bueno, estoy podrido de esta inflación que hay en este país, ¿no? Podrido. Bueno, pues quédate tranquilo, cuando se abra todo, vuelve toda la normalidad, ya te lo dije. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Digo la inseguridad, el siglo de la inseguridad. Lo dejamos pasar. Y después continuamos. Vamos a seguir presentando al resto de los compañeros. Muchas gracias por estar siempre, Adrián. Muy bien, ahora vamos a presentar al doctor Juan José Pugliese, que hoy viene muy afilado. ¿Cómo te va, Juanjo? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va a los compañeros de la mesa? Bueno, antes que nada, quisiera enviar un cordial saludo a la licenciada María Florencia Cariñano, la directora nacional de Migraciones. Ya viene con saludos esto. Sí, especial saludo. Muy bien, dale, perdón, te interrumpí. La segunda, repetí la segunda que te interrumpí. Perdón. Sí. El principal saludo es a la licenciada María Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, y al señor, no sé qué título tendrá, Pablo Sebane, encargado del control de inmigración aérea del aeropuerto Ministro Pistarini. Les quiero mandar un afectuoso saludo y quisiera también que nos explicasen al resto de los casi 50 millones de argentinos que no tenemos los ojos azules y la sangre azul que tiene el señor expresidente Mauricio Macri, su esposa y su estimada y querida hijita Antonita, para poder salir del país. O sea, yo quisiera saber, porque quizás... No, pero hay algo que vos no entendés. En el mundo, los aeropuertos están abiertos. Y acá vino un vuelo regular, te lo vuelvo a repetir, regular, de Air France, ¿sí? Que lo pudo tomar Mauricio Macri como lo podías tomar vos, como lo puedo Adrián, tomar yo. Lamentablemente voy a tener que contrariarte y voy a tener que decirte que estás equivocado. ¿Por qué? ¿Vos decís que Macri alquiló un avión no para es 300 que Macri personas? alquiló, no. A ver, así haya sido de Air France, de Turkish, de Boliviana de Aviación, de la que sea, quien permitió que el señor Mauricio Macri, Juliana Aguada y Antonita Macri saliesen del país son las burocráticas autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones. A ver, porque si yo también hubiese querido tomar un vuelo de Air France o la que hubiese, seguramente es muy probable que no me hubiesen autorizado a salir del país. Entonces,
lamentablemente, no nos quejemos. Como dice Babi Checopar, no te quejes y no te quejas. Entonces, yo siempre digo una cosa. Miren, los sacerdotes tienen una frase. La única forma de sacar un demonio de un cuerpo es diciendo su nombre. Entonces, porque todos nos quejamos diciendo, no, es el gobierno, es el gobierno, el gobierno. No, los dos funcionarios que Sal de nosotros, Cristina. autorizaron la salida de Mauricio Macri son la licenciada María Florencia Cariñano y el señor Pablo Seoane. Entonces, con nombre y apellido, para todos los que estén escuchando, que quieran... La imagen no, ¿no? Bueno, Juanjo. Sí. Juanjo, tranqui, que todavía ni siquiera presentamos la mitad de la mesa. No. Presentamos la mitad de la mesa. A ver. Tranquilo. Tranquilo que todavía recién presentamos la mitad de la mesa. A ver, puede venir un vuelo de Air France, de Turquía, de lo que se te ocurra. Pero para entrar y salir del país necesitas la autorización de estas dos personas por viaje. Muy bien. Ya sabes, Adrián, vos que necesitas urgente salir del país, ahí tenés. No voy a dar nombres porque no estarían aportando al programa. Pero la aerolínea de las 3 letras, holandesa, está operando a partir del lunes pasado. Perfecto, a ver, sea la holandesa, la francesa, o venga una aeronave de Corea del Norte para salir del país, necesitas la autorización de la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, me parece... Puliese, la señora presidenta de la Nación se fue a Cuba a buscar a su hija en plena pandemia. Obviamente, a ver, yo te digo a todos, como te lo digo a Mauricio Macri, te digo a la señora vicepresidenta actual, presidenta por mandato cumplido, Susana Jiménez. Estoy cansado de que haya argentinos de sangre azul y personas normales, nada más. O personas... Por favor, muchachos, me dejan presentar al resto, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora, después de este largo debate del doctor Pugliese, vieron que le dije que estaba afilado, ¿no? Al señor Néstor Manos. Néstor, ponete el micrófono porque te acabo de silenciar por ruidos externos. Ahí está, muy bien. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, todo bien. Buenas noches, muchachos, ¿cómo va? Juanjo, Bien, tranquilo que te va a subir la presión. No, sí, cortito, ¿no? Le quería, Juanjo, que hacía referencia a argentinos de sangre azul y comunes, ¿no? Son argentinos de sangre azul y negros cabeza. Esa es la diferencia. Sí, lamentablemente. Bueno, yo no tengo la culpa, Pugliese, que no tengas ojos claros y no tengas sangre azul. Mirá los míos, ¿los ves? Tiene ojos claros, perdón, Néstor tiene ojos claros. Por eso. El que nos vea grabado los va a ver. Pero no tiene que ver con la sangre azul eso, así que ¿qué va a ser? Bueno, gracias por estar, Néstor, siempre. Y ahora vamos a presentar como último, pero no por eso menos importante, al señor, me encanta porque me gastan por las muletillas y a mí me encanta tener muletillas, al señor Gustavo Martínez Olivo. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro punto de encuentro. Programa número 14, en este número de día de cuarentena número 137, donde, bueno, lamentablemente tenemos un nuevo récord de muertos. 166 muertos hubieron hoy en las últimas 24 horas. Así que, bueno, las condolencias correspondientes a la familia de todos los que perdieron. Y, bueno, acá estamos, tratando de llevarlo adelante, poco preocupados por esta pandemia económica que estamos padeciendo y bueno, haciendo lo posible. Así que... Voy a contar una infidencia. Fui altamente retado por el señor Gustavo, ¿sí? Después del programa de la semana pasada, porque habíamos quedado que íbamos a hablar de una cosa y bueno, como se supone que yo en este rol de mediador, ¿no? De moderador, conductor o como le quieran llamar,
no le di el pie correspondiente y bueno, fui retado. Entonces voy a pedir disculpas al aire, primeramente con Gustavo, ¿sí? Primeramente quería pedirte disculpas al aire. Segundo, que me olvidé, imperdonable lo que me acabo de olvidar, le voy a dedicar este programa a mi hijo Gastón, que cumple años en el día de hoy, ¿sí? Va a estar dedicado a este programa, ¿sí? Pero estábamos con todo el tema técnico que las cuestiones técnicas me complicaron. Es más, estuvieron hablando tantas cosas que quería opinar previamente que no lo pude hacer. Y bueno, Gustavo, hace 2 semanas, eso me dijo, tengo el audio, si querés te lo paso, hace 2 semanas que tiene preparado todo el tema económico para hablar, ¿sí? Que tiene pensado todo este tema, y era un lindo disparador para poder hablar de todo eso, y después, ya con el tema, que el experto en este caso, después del tema que vamos a hablar económico, el experto en este caso va a ser el doctor Juan José Pugliese, que vamos a hablar de la reforma, o del proyecto de reforma, porque todavía no hay reforma, del proyecto de reforma de la justicia, ¿sí? Vamos a hablar de esos 2 temas. Si nos queda tiempo, vamos a hablar de teletrabajo, y si nos queda tiempo, vamos a hablar de lo que había prometido, de cómo es el tema de las elecciones. Pero hay temas que nos acucian, que son más importantes. Así que bueno, te doy la palabra a Gustavo, quiero que hablemos del tema económico, ¿sí? Bárbaro. Bueno, gracias. Antes que nada, extiendo el saludo, hago extensivo el saludo a Gastón, que tenga un muy lindo día de cumpleaños y lo disfrute con su familia como corresponde. Con respecto al tema del informe, debo decir que perdí las hojas, así que no lo traje. Perdón, me salió del alma la risa, discúlpame. No, justo se me cayó en el charquito de agua y lo perdí. Otro tema. Bueno, hablamos de otra cosa, ¿querés? Mirá, tengo 4 temas preparados. Podemos hablar de la humildad. Como dice Bart Simpson. ¿Sabés lo que te pasó por retarme? Yo te mandé todo así, para que se te caiga todo. Que eso por retarme, ¿viste? ¿Te das cuenta? Está bien, me parece perfecto. Si vas a llamar a los bomberos por el incendio, no llames a los de Ramos, pobre. No, pero vienen, perdón, sí. vienen, porque hubo un incendio acá cerca de mi casa, cerca de la casa de Juanco, por relativamente cerca, y vinieron, a 200 metros. Vinieron, así que sí, vamos a reconocer que siguen igual, así que bueno, decime, Gustavo. Bueno, no, como bien dijiste, Alberto, tenemos un informe con respecto a la economía del país, por lo cual, bueno, me voy a explayar un poquitín. En principio, contar rápidamente un poco la historia económica de Argentina. Todos saben que en el año 1776 España fundó el Virreinato del Río de la Plata. El eje de la economía en ese entonces se basaba en la producción de plata, que se concentraba en los bancos y en Buenos Aires por el puerto, donde se embarcaba la plata y se exportaba. Eso convirtió a Buenos Aires rápidamente en la capital del Virreinato. Perdón que te interrumpa. Creo que la generación de ahora no sabe un carajo de lo que pasó en el 1700 en el Río de la Plata. Quiero creer que sí, que todavía hay buenos profesores de historia que abogan y se preocupan por enseñar eso. Por ejemplo, tengo a alguien que me levanta la mano, que creo que es profesor. Acá hay dos tenemos, porque Juanjo también es profesor de historia. Somos 2 profesores de historia, sí. Y creo que ustedes se encargan de que los chicos aprendan realmente la historia de nuestro país. Así que, bueno, como bien le decía, el Virreinato de la Plata tenía Buenos Aires como capital. Tras las invasiones napoleónicas en la península ibérica, en 1810, se genera una revolución de poderes en el virreinato, que se convocan distintos intereses que hacen la pérdida de la región de Potosí, principal productora de plata, y eso lleva a que la producción en nuestra zona se concentre en la ganadería. La ganadería en su momento era principalmente lana, trigo y carne. La importación tenía que ver más con la manufactura, el sector industrial todavía era poco importante, estamos hablando entre 1900 y 1920. Hay una crisis en Estados Unidos en 1929 que tiene que ver con la Gran Depresión. Eso hace que las exportaciones en Argentina bajaran por ejemplo, de cada 100 bajaran a 60. Y también cayeron las importaciones. Llegando a 1950, la década del 50 al 70, se genera un modelo económico en América Latina que es llamado la industrialización por sustitución de importaciones, el famoso ISI, cuyo objetivo era fomentar la industria.
Eso lo encara, entre otros gobiernos, principalmente el gobierno de Perón. Sus políticas económicas tenían que ver con impulsar este sistema de industrialización, el comercio, el empleo, la comunicación y el transporte. Fomentó el control de precios, o instauró, mejor dicho, el control de precios. Aumentó el gasto público con una fuerte inversión en acción social, donde implementó el uso de fondos públicos para la distribución de ingresos. Esta política económica produjo una caída de exportaciones en largo plazo. En 1950, por ejemplo, la exportación significaba un 26% del PBI y en 1980 cayó al 4%. Las importaciones caen un 10% y la industria manufacturera pasa del 24 al 28. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo económico que estaba implementándose no era... lo que se pretendía era aumentar grandemente la industria argentina y no fue tan así como se esperaba. Luego tuvimos el proceso de reorganización nacional en el año 1976, que es la clásica y conocida dictadura, cuyo modelo económico era el neoliberalismo mezclado un poco con el modelo keynesiano. Su ministro fue el conocido José Martínez de Oz, que bueno, también implementó el control de precios, el control de cambio de la moneda. Pero y el que apuesta al dólar pierde, el que apuesta al dólar pierde. Exactamente, era una frase bastante repetitiva en ese entonces. Esto llevó a que se multiplicara la deuda externa en 5 veces. Pasó de casi 8.000 millones de dólares a 41.000 millones de dólares, lo que llevó del 33 al 64% del PBI. ¿El señor de Martínez de Oz de qué partido era? ¿Cómo? ¿De qué partido era el señor Martínez? El señor Martínez de Oz no era de ningún partido. Estaba en la dictadura militar el señor Martínez de Oz. Ah, como Perón, que era un general. No, yo te estoy diciendo que Martínez de Oz estaba en la dictadura de Videla. Estaba como ministro de Economía de Videla. Durante toda su presidencia estuvo Martínez de Oz como ministro. Claro. ¿Sí? Ah, ok. Claro. Y bueno, para terminar hablando de esta etapa, se produjo casi la quiebra de las empresas estatales. Luego viene la vuelta a la democracia, con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que se implementó en su época el famoso Plan Austral, que era la implementación de una nueva moneda. También instauró o implementó el control de precios, el congelamiento de las tarifas de servicios. Había un descontrol fiscal muy importante, lo que llevó a la emisión de moneda. El fracaso del Plan Austral lleva a que en 1987 también se implemente el Plan Primavera, con distintas políticas económicas que también produjeron un fracaso, y todo lo que ya se sabe de lo que fue la inflación. Para tener una idea, en 1986 la inflación era del 81,9%, en 1987 la inflación fue del 174%, en 1988 fue del 387%, y llegamos a la bendita hiperinflación que en 1989 comenzó siendo del 200% en 30 días nada más. La inflación total de 1989 fue del 3.079%. Muchos saben, los que vivieron en esa época, que uno iba a comprar algo al almacén por la mañana y cuando iba a la tarde ya valía 2 o 3 veces más el mismo producto, un paquete de arroz, un paquete de azúcar. La moneda, el austral, devaluó 2.038%, eso significa una inflación mensual del 150%. Pasó rápidamente a valer de 80 pesos a 200 pesos el dólar. Se provocó una caída del salario de un 90%, aumentó la pobreza del país del 25 al 47%, y eso provocó que se adelantara la entrega de mando. El próximo gobierno fue el menemismo, que fueron los 90, el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem. Las primeras políticas económicas que implementó fueron la privatización de empresas estatales. Gustavo, acá Zulema contesta, no nos olvidemos de Alemán y los 40 paros. Acá nos hace un poquito de historia, ¿sí? Muy bien. Gracias, Zulema. Muy bien acotado, sí, el doctor Alemán. Bueno. Le podemos agradecer porque también nos está escuchando en vivo y en directo, diría yo, pero bueno.
Un saludo entonces para Zulema y gracias por la acotación. Decíamos, el menemismo arranca con las medidas que tomó el ministro Herman González. En el año 1990 teníamos todavía una inflación alta, seguíamos con la hiper, estábamos en 2.314%. Se implementa el plan Bonex, que consiste en la confiscación de los plazos fijos a cambio de bonos en dólares a largo plazo. Eso llevó a que la inflación bajara a tan solo un 5% mensual. La balanza comercial tuvo superávit, las exportaciones aumentaron un 34%. En el año 1991... Un segundo, Gus. Tenemos otra colaboración de Zulema. Y esto es para Adrián, que preguntó por Martínez de Oz. La familia Martínez de Oz recibió tierras en la conquista del desierto. Esto es un dato que no menor, pero bueno, que justo preguntó por la familia Martínez de Oz, Adrián. Bueno, continúe, Gustavo. Perfecto, muchas gracias. Decíamos, en el año 1991 llega al Ministerio de Economía el doctor Domingo Felipe Cavallo. Implementa la ley de convertibilidad, cambia el austral por peso. Lo mejor que no pudo haber pasado. Lo mejor que no pudo haber pasado. ¿Vos querés que discutamos un rato de eso? No tengo ningún problema. ¿Sabés qué pasa? Que con vos no se puede discutir. Yo te voy a explicar el por qué. Porque la Argentina no. Yo viví mi adolescencia, ¿me entendés? Esos 10 años, para mí, fueron... vos podías soñar. Vos podías soñar, ¿sabés por qué? Porque no había inflación y tenías una estabilidad económica. Y yo tenía trabajo. Yo te hablo por mi experiencia. No sé la tuya. Yo te hablo por la mía. Pero yo no te voy a hablar... Perdón. Yo no te voy a decir que era una mala época. Yo te voy a explicar por qué podemos hablar un poquito de la convertibilidad. La convertibilidad funcionó en un punto, pero no podía sostenerse en el tiempo porque la convertibilidad generó desempleo y no hubo una política hecha de ese gobierno para que ese desempleo no prospere. O sea, si vos no tenés una política que contenga a eso me refiero. ¿Cómo no va a provocar desempleo si todas las empresas eran estatales? El turco las vendió al venderse. Para que no termine. Al venderse las empresas, obvio, la gente, a todos los inoperantes, que el 50% eran ñoquis inoperantes, ¿no? Quedaron sin laburo. Y bueno, flaco, ¿qué querés? Es así. Ustedes ahora quieren estatizar las empresas. No terminé de hablar. Ustedes ahora quieren estatizar las empresas para poner toda esa manga de ñoqui que quieren poner. ¿Cómo es Aerolíneas Argentinas hoy, ¿no? La empresa puede funcionar con 5.000 empleados y está funcionando 15.000. ¿A qué te referís con ustedes? ¿A qué te referís con ustedes? No entiendo. Cuando digo ustedes, es la raza de ustedes que son los peronistas. Bueno, muy bien. Ustedes son eso. El peronismo quiere estatizar como hizo originalmente... Porque este muchacho, que a mí no me gusta nombrar por la mala suerte... Carlos Saúl. Yo te lo nombro. Carlos Saúl. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Bueno, no importa. Y como es... el tema es el siguiente. A ver, este muchacho yo no lo considero que haya hecho una política peronista. Pero aún así, por eso te cae bien a vos, Adrián. Porque no es una política peronista. Pero más allá de eso... Yo lo que creo es que es una masa de personas que queda sin trabajo, vos tenés que hacer una política de contención. Porque si no, es problemas que vas a tener a futuro que eso los tuvo. De hecho, las consecuencias de muchas de las cosas que se hicieron las pagó de la Rúa, además de su inutilidad, ¿sí? Pero bueno, acá Zulema acota dos cosas más. Mucha historia de Garca en unos pocos minutos, por lo que estás contando vos, Gustavo. Y la convertibilidad, dice, fue lo peor, dice Zulema, y es contadora Zulema, ojímetro. Estamos hablando de alguien que entiende de economía, ¿sí? No como nosotros que tocamos de oído. No, perdón. Pero bueno, seguí con tu exposición, Gustavo, por favor. Bueno, como estaba hablando de la ley de convertibilidad, lo que generó, hay que recordar que la ley de convertibilidad lo que le impedía al Estado es la capacidad para emitir moneda. Eso dio un poco de credibilidad en el mercado, pero con eso cayó la inflación, el asalariado recuperó la capacidad de crédito, hubo superávit fiscal, aumentó la recaudación impositiva, eso dejó que el gobierno implementara la libertad de precios,
hubo aumento del salario real un 29%, cayó la deuda pública, aumentó el 50% del PBI, y en 30, como parámetro, 39 trimestres de su gobierno fueron con expansión económica constante. ¿Cuál fue el punto negativo? Que lo mencionaste hace un rato, Alberto. El gran nivel de pobreza que había, que fue generado por el gobierno, durante los 80, el gobierno de Alfonsín, que venía cargando también las malas políticas económicas de la dictadura, pero la pobreza en los 90 era del 36%, y hubo un gran aumento del desempleo por los despidos masivos en las privatizaciones de las empresas públicas. Todo eso no lo tenían en cuenta y empezó a acarrear que lo delicado de la economía de los hogares se fueran, digamos, debilitando aún más y generando más de vuelta la recesión. Finalizados los gobiernos del doctor Menem. ¡Ay, Dios! Hice la oración así, lo tenía que mencionar, no me quedó otra. Dale. Caemos en el gobierno de la Rúa. De la Rúa ya lo caímos. Me gusta la palabra caemos, me encantó, caemos. Sí, caemos porque, bueno, muchos lo han mal llamado al doctor de la ruina, porque, bueno, su economía fue inestable completamente por las malas políticas, tuvo distintos ministros de economía, como Machinea, López Murphy, Cavallo. López Murphy duró una semana, no, 3 días me parece que duró. 3, ¿no? 3 días. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con las medidas económicas que tomaban. Fueron medidas de ajuste para frenar un poco el déficit fiscal, aplicar impuestos en las operaciones bancarias, el famoso impuesto a las ganancias en los salarios, y también en los tributos. Hubo recorte de salario de entre el 8 y el 20% de empleados públicos, hubo recorte en haberes jubilatorios del 13%, y no había quien lo acompañe, y eso empezó a generar el rompimiento del tipo de cambio 1 a 1, y bueno, comenzamos con la devaluación nuevamente. Luego de varias decisiones políticas y distintos gobiernos, caemos en el kirchnerismo. Vuelvo a decir caemos, por decir el buen sentido de la palabra. A ver qué decís acá. ¿Quién quiere escuchar? Tal cual. Donde sus políticas económicas tienen que ver... Estaba esperando que llegaras acá. A ver, dale. No, es escueto. Las políticas económicas tienen que ver con el control de precio, con el control de compra de divisas, con el límite en las operaciones en exterior y con la amplia distribución de fondos públicos en el desarrollo social. Básicamente es eso. Ahora bien, hablé toda la historia económica y muchas veces mencioné la palabra inflación. Rápidamente quiero explicar qué es la inflación, para quienes no lo entienden o quienes no lo entendíamos y ahora por ahí lo entiendo un poco mejor. La inflación tiene que ver con 2 puntos principales, que es el aumento de precios y la devaluación de la moneda. Esos 2 puntos influyen en que haya inflación. En los países normales, la inflación se mide en forma anual, mientras que en Argentina, por tener semejantes inflaciones, se mide en forma mensual. ¿Cuál es la forma de medición? Lo hace el INDEC. Dentro de poco va a ser en forma diaria, se va a medir. Esperemos que no. Pero bueno, como decía, la medición lo hace el INDEC mediante el IPC, que es el índice de precios al consumidor, donde se controlan los precios de alimentos, bebidas, vestimentas, servicios públicos, gastos del hogar, salud, transporte, y donde ahí hay una pequeña vivada criolla que hace el INDEC según el gobierno de turno, que tiene que ver con revisar los precios de los productos que convienen. Según el precio, el producto que aumente menos de un mes al otro, se toma ese como parámetro y así se trata de mentir de alguna forma con la inflación. Ahora, inflación. ¿Por qué la inflación? Tiene que ver primero por la famosa ley de oferta y demanda, que tiene que ver, por ejemplo, con un producto. Yo pongo un ejemplo fácil. Si hay un televisor de 20 pulgadas y hay en el mercado distintas marcas y hay por todos lados, el precio baja. ¿Por qué? Porque la demanda es mucha, pero es muy variada. Ahora, si viene un televisor, no sé, de pantalla curva, económico, ecológico y todo lo demás, y lo fabrica una sola empresa y hace 100 televisores por mes, va a aumentar la demanda. Entonces, la fábrica no está regulada por un control de precios. ¿Qué hace? Dice, bueno, entonces si tanto quieren el televisor, lo vendo a 20 veces lo que lo podría vender, y eso genera la inflación y así aumentan los productos. Y otro factor que influye en la inflación es el famoso precio del dólar, que va regulado mucho a nivel mundial de la mano del petróleo. Entonces aumenta el petróleo, aumenta la demanda del dólar,
aumenta la inflación. Nosotros tenemos una moneda que depende del dólar porque nuestras reservas se regulan por eso, y eso hace que, si también hay una desvariación en el dólar, también tengamos inflación. Así que, bueno, nada, con respecto a la emisión de moneda, eso también genera inflación. En Argentina, entre el 3 y el 4% del PBI es mayor que los gastos, eso también genera deuda, genera déficit fiscal, la emisión de bonos, del EVAX, del ELIX. Yo recién decía la reserva en el Banco Central, tenemos 42.000 millones de dólares, y en pesos tenemos arriba de 600.000 millones, así que es imposible que haya una disparidad y cada vez hay más emisión de moneda, la deuda pública es cada vez mayor, entonces, por los intereses, eso hace que se siga aumentando la inflación porque no hay forma de controlarla. Hoy la deuda pública está en alrededor de 300.000 millones de dólares. Y bueno, por último, para ir cerrando... Te molesto, sí. Te molesto un toque. Cuando entramos al kirchnerismo, ¿no? En la época de Néstor, que tuvimos, creo que de todo lo peor que fue el kirchnerismo fue lo mejor, teníamos un récord de, ¿cómo se llama? En el Banco Central, de plata del Banco Central, de dólares, por la recaudación que había por la soja, porque la soja estaba cara, se liquidaban, y estaba a 650 dólares, creo que la tonelada, y bueno, el Banco Central tenía 52.000 millones de dólares. Después se muere Néstor, y bueno, viene la señora con aire de grandeza, creyéndose tener ojos azules y sangre azul, y ahí vino la debacle total. Que es lo que yo veo, ¿no? O sea que a Néstor vos lo querés, o sea que a Néstor lo querías. Yo nunca dije nada de Néstor, dije... No, yo te estoy preguntando. O sea, dije, se murió la persona equivocada. No sea malo. ¿Cómo vas a hacer así? Para, más allá de los chanchullos, de los trenes, boludo, que compró, de la guita que despilfarró en boludé, pero, a ver, hay que encanutar 52.000 palos dólares, primero, y segundo, hay que gastar 40.000 palos dólares en 2 años. ¿Vos sabés con quién estaba? ¿Vos sabés con quién estaba Néstor cuando hizo todo eso? ¿Vos sabés con quién estaba Néstor? ¿A quién tenía al lado? A nuestro presidente actual. Pará. Le quiero decir algo antes que me olvide a la señora Zulma, que le mando un cariño enorme. Zulema. Perdón, Zulema. Que va a salir en cámara y está hasta el horno, ¿eh? Zulema. Que un país que no tiene crédito y que tiene inflación está al horno. Está al horno con papa, con batata, con lo que quiera. Yo quiero vivir en un país que tenga una economía estable, que voy ahora, compro un litro de leche y sale 10 pesos, y voy dentro de 4 años y sale 10 pesos. Eso le quiero decir a la señora Zulema. Igual, Adrián, yo no voy a defenderla, pero no estoy seguro de que está bastante cercana más a tu pensamiento que al mío, ¿eh? Yo te digo, por más que no esté de acuerdo con la convertibilidad. Sí, pero además tiene que ver con una percepción un poco más global, porque si vos te fijas solamente en vos, y bueno, entonces el menemismo habrá sido lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Ahora, si vos no podés entender que parte de todo eso es culpa de lo que está pasando ahora acá, bueno, no hemos aprendido nada. Claro. Bueno, eso es un problema. Justamente. Claro, por eso justamente. Porque yo... Perdón, Néstor, te tengo que suspender un segundo. Zulema dice, la inflación se da por la pérdida del valor de la moneda, la pérdida de la confianza de la misma. Nos hacen creer que es por los sueldos, el petróleo, etc. Y ella, recuerdo, es contadora. Bueno, dale, Néstor. Coincido totalmente. Aparte, perdón, ¿puedo hacer una pequeña acotación? Sí, pero estaba hablando Néstor. Ahora te dejo, Juanjo. Aguantame un segundo. Vamos, Néstor, termina el concepto. Cortito nada más al raconto histórico que hizo Gustavo. Hay otras cuestiones que acompañaron también la debacle de Alfonsín y toda la debacle de la Rúa, que no los voy a defender, ¿no? Pero recordemos que durante la presidencia de Alfonsín estuvo el grandioso Ubaldini, que acompañó la gestión justamente con 13 paros generales. Es imposible que un país se pueda levantar. Más paros, me parece. No sé si eran 13, eran más, me parece. Sí, no, fueron 3. 13 o 17, 13, no me acuerdo. 17, por eso digo, 13 me parecía medio poco.
Pero bueno, nada, una vergüenza. Pero bueno, a ver, históricamente es lo que hizo el justicialismo cuando le tocó ser oposición. No estoy muy de acuerdo, pero bueno, no importa. Vamos ahora, quiero la palabra. Seguramente no vas a estar de acuerdo, pero bueno. Juanjo, decime ahora sí, perdón que te corté. ¿Sabes que para ser más prolijo, hay cosas que si Gustavo terminó o no? Que termine Gustavo y después cuando me toca el tema mío. ¿Usted ha terminado, señor Martínez Olivo? No, me faltan 2 detalles más y... Dale. Que los termine y después yo... Bueno, no, me falta hablar del PBI, que para los que no lo conocen es el Producto Bruto Interno. Para hacer un resumen de todo lo que hablé en cuanto a la economía del país, Argentina en 1850 estaba entre los principales PBI del mundo. Para poner un ejemplo, en 1900 el PBI de Argentina significaba un 67% del de Estados Unidos y ahora no llegamos al 35%. Se bajó a menos de la mitad. Hasta 1975 el PBI argentino era mayor que España. Era, por ejemplo, en 1948, 240% mayor. A partir de 1975 fueron iguales y posteriormente fue decayendo. Hoy el PBI per cápita de Argentina está a nivel 44 en el mundo. Y para un detalle más actual todavía, el mandato del doctor Alberto Fernández es el primer mandato que inicia un trimestre del PBI decreciente desde el gobierno de la Rúa. Decreció un 5,3% respecto al trimestre anterior. Y el PBI argentino hoy significa un 40% del de España, un 21% del de Alemania y un 15% tan solo del de Estados Unidos. Y si seguimos devaluando, peor nos va a ir. Y por último, hablo de los defaults, ya que estamos en defaults y gracias a Dios hoy hubo una muy buena noticia con respecto al default, espero que se cumpla, pero bueno, por lo pronto hay un principio de acuerdo. El incumplimiento de pago de los vencimientos de la deuda, parcial o total, ya sea de capital o de intereses, eso es lo que significa default. Nosotros en Argentina no tuvimos un default ahora o hace unos años, tuvimos 7 defaults en total. El primero fue en la época de la guerra con Brasil. Argentina estaba prácticamente en quiebra. En 1824 empezó el famoso empréstito de Baring, de la Baring Brothers, y Argentina no tenía recursos, entonces no tenía forma de devolverlo. En 1890 la Baring Brothers casi cae en bancarrota justamente porque Argentina no tenía forma de pagarle. Después tuvimos la crisis económica producto de la dictadura en el año 82, el famoso efecto tequila en el 88, que tiene que ver con una crisis económica en México que repercutió en toda América Latina. El efecto convertibilidad, donde Adolfo Rodríguez Sá, que fue presidente durante pocos días, pocas horas, decretó un default, una cesación de pagos, media rara, algunos dicen que fue medio de mala leche, porque decretó el default no habiéndose vencido los plazos de pago. Entonces eso fue algo medio raro. Dijo que iba a ser default, así dijo. ¿Cómo? Dijo directamente, no vamos a pagar nada. Ni siquiera ni consultado con nadie. Fue aparte bastante unilateral, creo que se quiso mandar una patriada y así le fue. Así le fue, duró menos de una semana. Así duró, claro, tal cual, los 3 días le metieron una patada. Creo que cuando terminó de grabar le pedieron una patada en el culo que no sí. le cayó en San Luis de una. Después, bueno, Macri tuvo un pequeño default en el año 2016, lo logró sacar adelante, pero eso generó inestabilidad económica y aparte acude a un nuevo préstamo con el FMI y hoy lo estamos pagando. Finalizando el 2019 y actualmente tenemos el 7º default en la Argentina, que bueno, eso genera que el gobierno esté en tratativas ahora por una deuda, por un vencimiento de plazo de 70.000 millones de dólares. Nada, esto es un resumen de la economía. Veníamos hablando un poco de la inflación de acá, la inflación de allá, de una posible hiperinflación a futuro, pero me pareció válido hacer una especie de reseña histórica de lo que fue la economía en nuestro país para entender qué es la inflación y cómo nuestra economía es tan inestable que viene decayendo año tras año. Y cuando a veces hablan de ciertas políticas económicas gloriosas, como por ejemplo la de Juan Domingo Perón en los 50, hay que entender que no fue tan gloriosa. En realidad ayudó desde el desarrollo social y desde la acción social a muchas familias que tenían bajos recursos,
pero la economía argentina en sí no la ayudó demasiado. Tomó una política económica que quiso rumbear para fomentar la industria nacional, pero si bien no lo logró, tampoco dio la estabilidad económica porque los parámetros y la economía en la historia indican que siguió decayendo. Así que bueno, esto fue un resumen de la economía nuestra. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No me acuerdo muchas de las cosas, pero te dejamos el recontitorio porque Juanjo te quiere contestar. Juanjo, por favor. No, no es contestar, es solamente hacer dos aclaraciones. Dale, aclaraciones, bien. Bueno, la inflación es la muestra de tu incapacidad de gobernar. No hay. Yo lo conozco. Sí, no sé bueno, dónde. otra cosa. ¿Qué es lo que nos salió? ¿Quién lo dijo? No, dijo el ingeniero ya lo sabemos. Ya lo Después sabemos. una cosa. El Pero es muy cierto lo que dijo, es muy cierto lo que dijo. ¿Eh? Bueno, ¿puedo Él lo seguir? terminó demostrando con su propio gobierno incluso. Claro, exactamente. Dale, Juanjo. La Reserva Federal de los Estados Unidos anotició que Estados Unidos tiene una deuda de 455 trillones de dólares. O sea, A la mierda. Estados Unidos también emite, como la contadora Zulema lo dijo, la inflación no es una cuestión de emitir, de precios de petróleos y lo que sea, es la cuestión de confianza. Si a Estados Unidos se le ocurre emitir y recontraemitir, no le va a pasar nunca nada. va a tener inflación, porque son los que manejan la moneda, obviamente. Igual, Juanjo, tiene una inflación, pero la inflación es tan mínima que es imperceptible para ellos. Quiere decir que el presidente que tienen no es ningún ignorante para gobernar, es todo lo contrario. No tiene que ver con eso, Adrián. Tiene que ver con que son Estados Unidos. Cuando vos tenés el mayor poderío militar del mundo, el mayor poder económico del mundo y el acceso a las reservas de oro, plata y petróleo. Eso es lo que te hacen creer a vos, Georgieva. Lo tiene Rusia todo eso. Es simplemente una administradora con George Soros de todo lo que vendrá del nuevo orden mundial del año 2030. Pero bueno, no sigamos. Quisiera, no sé si queda el tiempo de hablar un poco de... La reforma, sí, como no, está en su momento. Bueno, con el tema económico, ¿alguno quiere agregar algo más? Yo quiero agregar. Dale, Adrián, te escucho. A ver, porque por ahí se me malinterpretó lo que dije. No. Lo de Carlos Saúl. Yo era adolescente cuando viví la economía de Carlos Saúl. ¿Sí? Menem. Por ende, yo tenía trabajo. Déjame hablar, no te rías lo que hablo. Que a vos te haya ido como el ojete no significa que te tengas que reír. No, dale. No, tenés razón. Bueno, es así. En ese momento, entraban cosas importadas de buena calidad, ibas a comprarte un auto, lo pagabas en 24 cuotas sin interés, te ibas de viaje, podías ahorrar, podías comprarte un departamento que en 2 ambientes estaba 45.000 pesos o 45.000 dólares, te daban un crédito para comprarte un departamento, cosa que hoy no estaría pasando por la inflación de mierda que tenemos desde que se fue de la Rúa en el 2001. No quiero decir que de la Rúa, no. A ver, hasta ahí todo bien. Ahora, después con el transcurso de los años, yo me di cuenta que el señor Carlos Saúl vendió la patria. O sea, no es que lo tengo allá arriba, no. O sea, a mí no me gustó todo lo que pasó mientras que acá nadábamos en la abundancia, que era para algunos pocos o los que teníamos trabajo. Por el otro lado estaban vendiendo el país, estábamos entregándole el alma al diablo, y bueno, eso salió a la luz muchos años después. Está bien. ¿Sí? Eso es lo que no me gustó. Perfecto, viene. O sea, vaya la aclaración entonces. Eso quería agregar a esta señora Zulema, que es contadora, que si es contadora, ella tendría que ser contadora en una economía estable. Ahí le iría muchísimo mejor que en este mamarracho de economía que tenemos, ¿no? Bueno, una cosa sola voy a agregar antes, voy a cerrar yo el tema, lamento. Sé que a usted no le gusta que cierre yo, pero bueno, cierro yo
y después le doy el paso a Juanjo. Una sola cosita voy a agregar, que acaban de hablar de que mal le está yendo a este gobierno, y yo les cuento que ninguno de los gobiernos que ha pasado una pandemia mundial, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. No por eso justificamos que no haya un plan económico, sino que los números no pueden ser tomados de la misma manera que en el resto de la historia argentina. ¿Y hay que contemplarlo entonces? ¿A este señor hay que contemplarlo? ¿Hay que tenerle contemplación? No sé. No, yo dije que no, entendiste mal lo que yo dije. Yo dije que no podemos compararlo porque la situación mundial no es la misma. Nada más que eso. Cuando volvamos a la situación normal... Estamos de acuerdo. Adrián, estamos de acuerdo. En Europa vos vas a la playa, te tomás un avión, te tomás un tren, todo. Acá no lo podés hacer. Muy bien. Es verdad Adrián, lo que vos decís. Tenés que tener ojitos claros para hacerlo. Adrián, cuando volvamos a una situación normal, ahí contemplaremos con todo el resto. Bueno, nos queda poco tiempo, pero no por eso vamos a dejar de hablar de un tema importante, que es el tema de proyecto de reforma de la justicia, ¿sí? Juanjo yo estuve mirando muy por encima la ley, pero Juanjo se estudió la ley y no quiero dejar pasar eso, porque quiero que explique por qué hay un tema, y eso a mí me interesaba tocar el tema por lo siguiente. El fin de semana hubo una marcha en contra de la ley. Yo después de leer la ley no entendí por qué era la marcha. ¿Por qué me refiero? El otro día el señor Adrián Bustamante subió un audio donde un periodista dijo: no me voy a leer las 57 hojas que tiene el proyecto. ¿Sí? Mal. Sos un periodista, tenés que leerlo antes de hablar. Primero, punto número 1. Más allá de eso. Entonces, me parece que tengo a Juanjo, que ustedes saben que está defraudado por este gobierno, sé que no va a estar ni a favor ni en contra, va a decir lo que es, ¿sí? Por eso tampoco lo quise hacer yo. Después dice que soy yo. Después dice que soy yo. No, lo dejé que Juanjo hiciera él solo esto, y quiero que lo escuchen de cómo es este proyecto y en qué influye o en qué no influye en la justicia actual. Juanjo, te cedo la palabra. Bueno, antes que nada tenemos que hacer referencia a que nuestro país tiene un sistema federal de gobierno, por lo cual las provincias son autónomas y tienen una autonomía en lo que es el sistema de justicia. Existe un poder judicial, que es el Poder Judicial de la Nación, y a la vez, dentro de ese Poder Judicial de la Nación, existe el Fuero Federal. El Fuero Federal interviene justamente, acá mismo lo dice, justo que en la cúpula está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los tribunales inferiores, tribunales orales, Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia, y acá, en la, vamos a decirle, filmina, anexa, habla de lo que tratan estos juzgados federales. Los juzgados federales se encargan de intervenir en casos a lo que es, vamos a lo penal, el tráfico a gran escala de estupefacientes, contrabando, accidente aéreo, trata de personas, delitos migratorios, delitos aduaneros, etcétera, etcétera. También en otras cuestiones lo que son la ley de marcas y patentes, pero lo que tenemos que señalar es lo siguiente. El ámbito federal, penal, donde se tratan las cuestiones atendientes a los delitos de corrupción de funcionarios públicos y cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a nivel nacional, estaban destinados en el famoso edificio de Comodoro Pi, donde estaban los 12, yo los bautizo 12 apóstoles del infierno, los 12 jueces federales. Bueno, y en el resto del país hay juzgados federales, depende de la jurisdicción, y la jurisdicción, entiéndanse, que es como dividir el país en pedacitos de Argentina. Voy a dar un ejemplo. A ver, si hubiese un delito federal en San Nicolás, ustedes me dirían, bueno, tiene que intervenir alguien de la provincia de Buenos Aires. No, interviene la justicia federal de Rosario. Entonces, entiendan que la justicia federal está dividida como, digamos, como sectores militares del país. Bueno, así. Es más, la justicia federal también trata lo que son los delitos militares. Pero, ¿qué es
lo que este proyecto quiere hacer? Este proyecto quiere juntar a los 12 apóstoles del infierno junto a los que son del fuero penal económico, con 11 juzgados más, hacer 23. Y a la vez hacerles secretarías para lograr 46 juzgados que traten todos los temas, no por una cuestión territorial Buenos Aires, que le toque a cualquiera, conservando las jurisdicciones, los juzgados federales, cámaras y tribunales locales en cada parte del país. Estamos hablando siempre justicia nacional. A la vez, uno de los artículos quieren reformar que esta comisión de 11 notables, que yo no estoy para nada de acuerdo, sean del signo político que sean, aconsejen las futuras modificaciones. También se quieren modificar lo que es el acceso a la justicia. Y dentro del proyecto saca una frase de nuestro actual presidente que lamentablemente, sinceramente, me pareció y me siento todavía muy defraudado cuando dice: yo no voy a hacer que a los jueces, sacar una ley que a los jueces lo elija el pueblo para que Clarín y La Nación lo publiquen al otro día. A ver, por favor, ¿qué te tiene que importar que Clarín, La Nación, C5N, Le Monde, Le Figaro o no sé, El País o un medio opine que a los jueces los elijan? ¿Cómo pasa en los Estados Unidos? O sea, ya esta cuestión que embiste al Poder Judicial de cierta aristocracia, se ve reflejada también que cuando quieren hacer una reforma judicial, empiezan por la cuestión federal. Ahora, yo siempre lo que me planteo, dentro de los 4 pilares del Estado, que para mí son la justicia, la seguridad, la educación y la salud, cuando se quiere hacer una reforma educativa, se hace a nivel nacional. Una reforma de salud, a nivel nacional. Una reforma de seguridad, se coordinan los distintos estamentos. ¿Por qué tenemos que empezar con Blancanieves y dejamos a las 24 cenicientas, vamos a decir 23, que son los distintos poderes judiciales de las provincias aparte? Observemos esto. Acá en la Firmina estamos viendo lo que ganan los sueldos desde un ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Esto ténganse que es el sueldo base. Después hay aditamentos, tasa de justicia, reembolsos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estamos viendo que un juez, ministro de la Corte, gana alrededor de 100.000 pesos, pero le voy a decir que no gana 100.000 pesos. Uno de los miembros de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y debe estar ganando por debajo de las patas casi 800.000 pesos. Si pasamos al fuero federal... Sea más técnico, doctor, por favor. Sí, o sea, a ver, como base por la antigüedad, porque, a ver, no es que vos te recibís de abogado y a los 8 años sos ministro de la Corte. Sería algo rarísimo. Ojalá. Es una cuestión de proceso. Por lo menos tenés que tener 60, 65 años. Ya tenés que estar más cerca del arpa que de la guitarra. Para hacer... No sea malo tampoco. O de los nietos y el geriátrico. Vamos a la parte federal. Comparemos lo siguiente. No sé si Carnavuzzi la tiene a mano. La parte de la... Esta, federal, acá. Ahí está. Podemos ver que un ministro de la Corte, de los 100.000 de base que están en provincia, pasa a 340.000. Y así sigue toda la escala salarial. Yo les puedo decir que el doctor Rosenkrantz no está ganando 347.000 pesos. El doctor Rosenkrantz está arriba de los 2 millones de pesos. Fácil. Como así siguen estando todos los sueldos. Entonces, acá lo que tenemos un detalle, voy a decir un detalle. Estos datos son públicos. O sea, ¿sí? Es que tiene un raconto nuestro querido, que le pasan las cosas, no, son todos públicos. Acá obviamente es información pública, pero eso habla de la escala salarial. Ojo, atente. ¿Qué es lo que quiere decir? Es el sueldo base. Juanjo, un segundo. Zulema, dos comentarios. Ya cansan todos los gobiernos con la reforma de la Corte. No habría que empezar por ahí, totalmente de acuerdo. No pueden elegirse jueces por votación de la gente, va a ganar el que tenga mejor campaña. Claro, a ver, Zulema, eso es un punto que nosotros
también lo dijimos, el problema de si lo hacemos a votación pública, ¿quién gana? ¿Cuál sería el criterio para considerar cuál es el mejor juez? Habría que ver los temas esos. Preguntémosles a los habitantes de la Florida, donde los jueces se eligen justamente por los votantes. El estado de la Florida, ejemplo, y donde los jueces duran entre 4 a 10 años. Claro, bueno, acá el tema, Juanjo, acá el problema principal es que duran mientras dura su buena conducta, y los que califican que dura su buena conducta también son puestos a dedo. Ahí es donde está el problema. Ese es el gran error. Pero quiero el problema es que quieren hacer todo este quilombo para salvar a la reina. No, señor. Acá gana el que va bailando. Acá gana el que va bailando. Adrián. A ver, pará, solo. Pará un poquito. Pará. El que tenga Instagram y TikTok. A ver, vamos a partir de la base. Si estamos en pandemia, está tan preocupado por los infectados, por la cantidad de muertos, ¿qué carajo se le ocurre hacer la reforma de mierda, ¿Te puedo explicar explícamela. una cosa técnica? ¿Sabes qué? Hay que salvar a la reina, papá. No, mientras que todos están preocupados, Adrián, por esta gripecita. ¿Te puedo explicar una cosa técnica que va a ser mi opinión? No te pongas en la jaula a agitar la banana. Escuchá un poco. Está hablando Juanjo, no estoy hablando yo. Para mí, te voy a contar algo, Adrián. Para mí, la reina, el gato, Lázaro Báez y todos tendrían que haber sido enjuiciados, condenados, si fuesen complicables, en el tiempo que estos tipos tienen que cumplir. Vos estás viendo la ovejita de la Patagonia, pero no ves todo el campo extenso. ¿Sabés para qué es esta reforma verdaderamente? Y lo voy a decir, para que estos planeros de $1.000.000 de pesos, todos, desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el último empleado del último juzgado, se sigan rascando para no trabajar. Esa es la idea. Y perpetuándose en sus cargos para dilatar los tiempos procesales. A la reina, ya sea la señora, sea Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Lópezito, nombrámelos a todos, no me importa. Tendrían que haber sido enjuiciados, procesados, condenados y encarcelados en el tiempo que más... En tiempo y forma, exactamente. Esperá, Juanjo, una cosita. Bueno, pero quiero contestar. La idea de esta reforma, si vos lo ves, no es cambiar y crear otro fuero, sino es hacerlo de acá en adelante. A la reina, a Lázaro Báez, a lo que sea. Es que no se puede. Los van a seguir enjuiciando los diferentes jueces. Ahora, yo vuelvo a decir una cosa. Si vos querés buscar respuestas por qué la reina no está enjuiciada y condenada, tenés que ir hasta el infierno y buscarlo al señor Bonadío y decirle por qué no llegó en el término que el Código Procesal Penal Federal marca que eleve la causa. Si vos querés saber por qué la reina, Lázaro Báez, Lópezito y el que sea no está condenado, tenés que ir a buscar a la gente del Mossad, doctor Mariano Boriski, de la Cámara Federal Penal de Casación, y preguntarle por qué no hizo lugar a los planteos del fiscal que pedía el enjuiciamiento en tiempo y en forma. O sea, a veces nosotros nos quejamos y nos quejamos de por sí. Y tenemos que saber que hay funcionarios judiciales que tienen que cumplir los plazos como corresponde. Entonces, para mí, esta reforma lo que hace es ni suma ni resta, molesta. Molesta, me encantó. Había una frase, cuando se estaba por hacer la Constitución Nacional, y a Alberti le dijeron agentes externos, no importa las cámaras que pongas, si pones diputados y senadores, con que asegures la libre navegación de los ríos, a las potencias extranjeras no sirven. Acá no importa la cantidad de jueces federales que pongan, si sacan, quién los eligen. Estas personas se quieren perpetuar en el poder y el no hacer nada, lamentablemente. Lamentablemente yo quisiera
que alguna vez si hay una reforma judicial, les pongan como obligación a los jueces cumplir los plazos. Y sea quien sea, Macri, Kirchner, Lázaro Báez, que sea enjuiciado en tiempo y en forma. Y no esperemos tiempos bíblicos para que se haga justicia. Juanjo, ahora te hago una consulta. Gustavo, decime. Que a mí no me termina de cerrar de esta idea, porque la verdad, muy bien presentado y aclarado, pero no entiendo dos cosas, que son mis dudas. Primero, esto, cuando por ejemplo recién Adrián decía, ¿era el momento de hacerlo? Mi pregunta es momento, es la situación del país para aumentar gasto? Porque indefectiblemente esto va a aumentar más gasto. No es el momento, es una venta de humo, es una distracción. No es el momento de andar planteando esto. Yo lo vengo diciendo. A ver, ¿qué vas a poder hacer? ¿Qué vas a poder modificar? ¿Vas a poder crear juzgados? ¿Vas a poder edificar? ¿Vas a poder qué? O sea, no es el momento. Gente querida, perdón. Gente querida, tenemos que terminar el programa porque si no yo me voy a tener que ausentar. Discúlpenme, pero ese es tu problema. Estamos hablando del futuro del país, vos te querés ir de joda, querido. Ahora, déjame tirar un bocadillo, Dale. porque me rompe soberanamente las pelotas a esto, no sé si son 4.500 o 6.000 que sacaron de la cárcel y ahora están matando gente a mansalva por todos los barrios porteños, por el AMBA, por el no AMBA, por el GBA y por la de tu madre también. Ahora, ¿qué pasa ahí? Yo quiero saber qué pasa ahí, porque se están preocupando más por una reforma de mierda judicial en vez de por lo que se tienen que preocupar esta manga de hijos de mil puta. Te vuelvo a decir una frase, Adrián. Para poder vencer un demonio tenés que saber su nombre. El juez que lo largó a ser responsable. Lamentablemente los jueces tienen la sábana que los cubre, que es el anonimato. Última pregunta rápida. Este intento, esta propuesta de reforma, ¿tiene algo que ver con la intención también de ampliar el número de miembros de la Corte? Obviamente. Justamente para crear más cargos, para que se sigan rastreando, lamentablemente. No es una cuestión de proteger a alguien, no. Porque si yo fuese políticamente Aníbal Fernández, ¿qué es lo que haría? A la señora Alberto Fernández la tendría ahí. No la dejaría libre. Si vos fueses Aníbal, por ahí si fueses Aníbal. Perdón, tengo una propuesta, porque acá Adriana Mano dice, el debate da para mucho. Vamos a tomarlo como este del debate del próximo programa y le vamos a dar más tiempo. Total, la ley todavía no se va a aprobar en una semana. Así que bueno, quería despedirnos de todo. Primero nos vamos a despedir de Gustavo. Gustavo, tu saludo final, breve, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por habernos escuchado y visto una vez más. Y un saludo grande para Gastón, que termine muy bien el día con su familia. Un beso grande. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por estar. Adrián, por favor, tu saludo final. Buen provecho también. Dale, Adrián. Quiero decir que estos hechos, si tienen algún tipo de hecho de inseguridad dentro de su casa, por favor, lo cocina de la puerta para adentro. Con un tramontina, con un mazazo en la cabeza, con dos plomos en el pecho, pero por favor lo matan. No lo dejan vivo, lo matan. Es todo lo que tengo para decir. Por esta semana, dólares no compren. Bueno. Defiéndanse. Bueno, Adrián, por estar. Néstor, tu saludo final. Bueno, un saludo a Gastón también, que termine bien el día. Y bueno, gracias por compartir otro programa más. Buena semana para todos. Y un pequeño dato así, un estudio de la Universidad de La Matanza indica que los muertos por accidente de tránsito también se mueren antes de lo previsto. Bueno, muchas gracias, Néstor, por estar. Bueno, y el saludo final, por favor, breve, Juanjo. Sí, solamente saludo final en la provincia de la Antártida. Los accidentes de tránsito son en la provincia de la Antártida. Dale, Juanjo, por favor. Al final, feliz cumpleaños para tu hijo y un saludo muy especial a Monsieur Olivier Véran, ministro de Salud de Francia,
que dispuso que nuestro querido expresidente y su familia no cumpla cuarentena. ¡Arriba! Arriba. Bueno, y ahora me estoy despidiendo. Sí, por favor, me están abriendo la puerta, me están allanando. Muy bien, nos despedimos en este mínimo acto. Como es, nos vemos en el próximo programa, acá, en nuestro punto de encuentro. A ver si puedo cerrar otra vez. Acá, en nuestro punto de encuentro.